Es demasiado freak. Qué weón. I don't wanna fall asleep. Espera, hay algo, está pasando algo, Venga para acá. Mira lo que hiciste, la perdí. Mira lo que hiciste. Vamos, llevamos como 3 horas acá jugando. Amigos, bienvenidos al episodio de hoy. Estamos aquí en Japón, en Tokio, en el Super Potato, un lugar muy famoso de arcade, como decimos nosotros en Chile, de los flippers, aquí en Akihabara. Y hoy día venimos a presentarle un formato un poco especial. Como hemos estado acá recorriendo toda la ciudad y hemos estado viendo los lugares, las papitas, los mejores relojes disponibles que están solo en esta ciudad, venimos a recomendarles a nuestro estilo los 7 relojes que sin duda no pueden irse de Japón si vienen a visitar sin comprar. Así que eso, junto al Metal Slug, empecemos. Dando la hora, dando la hora, dando la hora. Oye, ¿estás listo para nuestro siguiente lugar? Yo creo que es un lugar que nadie está listo realmente. ¿Entrenaste? ¿Hiciste tus repeticiones? Sí, toda la mañana. ¿Estás en semana de volumen o semana de dieta? Hola amigos, aquí Alfredo Andolaura, la persona encargada de traerles sus relojes favoritos a ustedes. ¿Qué desu ka? Muchachos, estamos acá en la ciudad de Tokio, estamos junto a Napi. Napi, say hi to Chile. Hola. Estamos junto a Napi y Napi vinimos a Tokio porque hoy día les vamos a enseñar cuáles son los relojes que tienen que conseguir si es que vienen a Japón. Lo principal que vamos a ver hoy día es que en general los relojes japoneses se pueden encontrar en casi todos los lugares del mundo y lo que nosotros vimos acá es que en general no se encuentran precios muy diferentes. Entonces, a la hora de elegir un reloj, les recomendamos sobre todo los relojes que son JDM. JDM es el acrónimo de Japanese Domestic Market, es decir, relojes japoneses que solo se venden en Japón, no que se exportan. Muchachos, aprovechar de contarles, estamos en Muscle Girl. Puedes comprar Muscle Dollars y la gracia de este bar es que tenéis bar abierto por 80 minutos. De hecho, te sirven este copete bastante XL. Y la gracia es que tú podéis pagar para que te peguen. Bueno, no puedo creer que los hombres paguen por esa weá. Vale, te tengo una noticia. ¿Qué? Los hombres somos imbéciles. Entonces, yo voy a hacer, muchachos, el día de hoy, en honor relojero, en honor a Japón, en honor a Chile, en honor a América Latina, en honor a la relojería universal, para traerles el primer reloj que recomendamos viniendo a Japón, que obviamente va a ser un G-Shock. Se los voy a recomendar en el escenario mientras me golpean. Entonces, muchachos, sin más preámbulo, empecemos con el número 1. Muchachos, me estoy sacrificando por ustedes, ¿ah? ¿Ustedes creen que yo lo estoy pasando bien? Yo estoy sufriendo en este momento. Yo estoy sufriendo, la bala está sufriendo. Bueno, muchachos, junto a Napi vamos a decir el primer modelo que les vamos a recomendar. En general, este es un modelo que es el G-Shock más bacán que pueden conseguir acá en Japón. Es Made in Japan, es JDM, tiene la tapa trasera original, está basado en el 5000 original y todavía es 5000, es Top Solar y en definitiva, puta, es el mejor G-Shock que pueden conseguir y es solo JDM. Lo están viendo en pantalla en este momento, pero para anunciar el número del modelo, tenemos a Napi. Say hola dando la hora. Hola, dando la hora. Ok. Dando la hora is giving the time, is the name of the shop. Dando la hora. Yeah, okay. The model is... El GW 5000. El GW 5000 hubo. Oye, Napi me pegó, ¿verdad? Bala, por... Ahora me pegáis tú. Oye, muchachos, el GW 5000U, muy buen modelo, en verdad. Es JDM, así que si vienen a Japón tienen que conseguirlo, se consigue aproximadamente a $200. Ese es uno de los que tendrían que tener. Y de hecho, les digo más, la mayoría de la gente que tiene un G-Shock tiene normalmente el 5600 o el 5600BB. O un Casio, los cuales están muy bien, me encantan, está todo bien, alrededor de los $100, todo bonito. Pero subes un poquito. $200, venía a Japón, te conseguí el Made in Japan, taparrosca, Top Solar, basado en el G-Shock original. Es un mejor modelo. Desde Muscle Girls Bar, se los digo. GW 5000 U. ¡Suscríbete! Vale, ¿quién dijo que la relojería aburría? ¿Fue aburrido este video? No, estuvo la raja. Ya, pues bueno.
Entonces, a toda la gente que está viendo este video, por favor, apóyennos, suscríbanse al canal, pónganos un me gusta, dejen un comentario, aprovechen todos los relojitos, dando las horas los ama. Napi, suscríbete, Suscríbete. 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 Venga para acá. ¿Bien los perrines? ¿Ese no es el perro que tenía alergia? No, es que no. Oye, ¿ese dedito? Ya, venga, venga usted. Ya. Muchachos, para la siguiente experiencia veníamos a Río, un café de perrito. Puta la wea, aquí estoy haciendo comidilla, wea. A ver, ¿quién quiere comidita? Bueno, muchachos, el reloj que venimos a presentar aquí. Básicamente cuando uno viene a Japón y uno viene con los perritos y a los cafés a disfrutar de la compañía de las mascotas, es cierto que cuando nosotros compramos un reloj en Occidente, ¿vale? Venía el calendario normalmente viene en inglés y castellano, inglés, francés, inglés, italiano, ¿verdad? Pero los japoneses tienen su propio sistema de escritura, pues. Entonces cada día de la semana tiene un carácter japonés, el famoso kanji, que viene del chino. Entonces, uno de los problemas que tienen es que nosotros somos obviamente fanáticos de Japón. Entonces cada vez que, ya, tranquilo. Entonces, cada vez que queremos comprar un reloj japonés, obviamente lo queremos con el kanji correspondiente. Ahora, muchas veces el problema es que los relojes que vienen con kanji no los mandan los japoneses, como que tienen mala visión de negocio, siento yo. ¿Cachai? Entonces, el siguiente reloj que vamos a recomendar si es que vienen a visitar Japón son los Seiko Sarv, todos los Seiko, toda la línea Seiko, pero con calendario day-date. ¿Cachai? Entonces, cosa que cuando tengan los dos calendarios van a poder ver el calendario en kanji y el calendario normal. Los precios de los Seiko son más o menos parecidos que los que tenemos en Occidente, pero tienen como más gracia, ¿cachai? ¡Ey! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Y eso actualmente en Occidente no se pueden encontrar, entonces de todas maneras les recomendamos buscar a alguno. Seiko Sar, cualquier Seiko en general, también hay varios Citizen que pueden encontrar con esa característica, también hay Orient. Son cositas que valen la pena, ¿ya? ¿Vale? ¿Queréis darles comidita tú? Palabras finales de la experiencia. Igual es tierno. Mira, les confieso que es raro, pero pensaba que iba a ser más raro. En verdad los perros son buena onda, hay como una música relajante, no hay un ambiente como Tenso, ¿no? tenso, ¿no? Es como buena onda. Recomendado ir a Café de Animales. Esto es contenido calidad, esto es así como se gana la vida, Ya, explícame esa cuestión. Cuando tú te casás en los países asiáticos, esto yo lo he visto en otros países, los weones hacen unos libritos para los invitados en donde salen fotos, se sacan fotos ellos antes de casarse, ¿Ya? vestidos de novios, ¿cachai? Puta, ahí es como su unión, pues entonces estos dos están como en esa, parece. Y si están aquí en Ekajigabara es porque me imagino les gustará el anime, esa onda, pues. Están en la sesión de fotos. Otro de los lugares que vamos a recomendar visitar pareciera ser un lugar que no es relojero, es un lugar que ni siquiera tiene relojes, es un lugar que totalmente resulta contraintuitivo. Pero créanme, muchachos, estos lugares son muy buenos. Hay una cadena y varios lugares donde existen unas maquinitas que se llaman gashapon o gashopon, no sé muy bien cómo se dice, pero son unas maquinitas que básicamente tú metías un par de monedas, das vuelta y cae un juguetito. Yo creo que en todos los países existen, pero en Japón son locos por estas maquinitas y está lleno por todas partes. Y si uno ve, hay juguetes de todo tipo, de saco de dormir, de Listerine, hay de las cuestiones realmente más insólitas. Yo he visto de hecho gente online que compara y muestra estas máquinas y la verdad son muy divertidas el tipo de cosas que te podía encontrar. Pero, insospechadamente y para su sorpresa, muchas de estas tiendas y estas maquinitas de gashopon tienen relojes. Y bueno, los relojes que tienen a veces, obviamente son relojes que por el precio no podéis pedir mucha calidad, pero son relojes muy entretenidos, weón. Hay de tren. Yo he visto incluso en internet de segunda mano se venden estos relojes, a veces se vuelven de colección y se vuelven carísimos. Hay uno de PlayStation, de Sega Dreamcast, ha habido unos con reloj calculadora como de robot de Transformers. Bueno, esos particularmente son muy caros así de segunda mano y en algún momento fueron relojes nuevos que se podían encontrar en estas maquinitas. En general se pueden conseguir por 3, 4 dólares. Si es que ustedes vienen por Japón y que están en cruzada relojera, weón, créanme, no pueden no venir a uno de estos lugares. ¿Alguno en particular con dirección que recomendar? Weón, absolutamente ninguno, porque es imposible caminar 4 cuadras en esta ciudad y en este país sin que aparezcan uno.
Bueno, hay en los lugares más insólitos. Vaya al mall, hay en el baño y en el baño, weón. Hay en todos lados. Nueva recomendación: máquinas de Gashapon. Visitarlos en Japón. こんなこといいなできたらいい Mala, del 1 al 10, ¿qué tan raro dirías que es este lugar? Ay, no sé, siempre me hacen esas preguntas terribles y yo lo encuentro que es como 100. Como 100 de raro. Miren, cuando uno viene a Japón uno viene con la idea que es raro, pero en verdad es más raro. Oye, ¿pedimos la comida antes de la recomendación relojera? Dale. Gato, cosa de nace. Tiene sabor a huevo, sabor dulce, y como tiene nori, tiene como sabor a pescado. Oye, son buena onda igual, weón. Pensé que es que en Japón nos pasan retando caleta, weón. Nos pasan retando que no podemos grabar. Acá igual está relajada la cosa. Nos hacen todo el rato para no grabar. Cuando no podemos grabar, siempre nos hacen esto. No es que nos digan así, no es que nos digan así. No, así, es con el pecho completo. Este lugar es muy bizarro. De verdad es el lugar de la casa del viejo cachorero. No, y los personajes que hay aquí son bizarros. Y somos los únicos turistas, weón. Y ahí ya viene nuestro plato, vamos a ver qué viene ahora. Kata goto potato fry. Ok, y ella nos va a hacer el... Ok. 参ります。参りますでは出発進行。ガタゴト。 Kata goto. ガタゴト。 Kata goto. ガタゴト。 Kata goto. ガタゴト。 Kata goto. Stop. オッケー。ありがとう。フライ到着です。いたしました。 Arigato gozaimasu. ¿Cómo quedaste? Mira, por lo menos llegaron mis papitas. Ahí viene el plato, a ver qué será. 幹線おにぎり到着で新幹線。 Ok. Ah, entonces te traen esto y uno arma el trencito. Entonces mira, hay una foto acá, entonces uno tiene que armar el trencito. Entonces mira, aquí este lo ponía acá, después este va acá al lado. Y ahí está. Completada la visión. Es que no tiene nada, si tiene sentido, weón. Ya vamos con el reloj. Una de las marcas más famosas que existe de todos los tiempos y que es muy popular en Latinoamérica es Q&Q. Q&Q fue una marca japonesa que tuvo un gran auge durante los años 70, llegaron a ser relojes mecánicos y originalmente competían a la par con el grupo Seiko, el grupo Casio, el grupo Citizen, etcétera, etcétera. Sin embargo, con los años fue comprada por el grupo Citizen, que bajó muchísimo el precio de los Q&Q. Y hoy día el Q&Q, si bien es cierto, no es un mal reloj por el dinero que vale, es un reloj muy, muy básico, ¿ya? En Latinoamérica son bien populares porque se encuentran muy baratos. El tema con Q&Q es que la percepción de lo baratos que eran no siempre fue así. Q&Q originalmente tenía buena calidad. Q&Q watches Japan CDM Corporation make every moment count. Entonces, como en Japón les gusta la tradición, como podrán ver, aún mantienen una línea de Q&Q de los 70 que sigue a la par con buen nivel. Los Q&Q biselados. Estos Q&Q tienen la característica que tienen correa de acero inoxidable, tienen la caja cromada y además tienen este cristal biselado que recuerda mucho a la relojería japonesa de los años 70. Estoy pensando en los Orient Mexican, estoy pensando en los Seiko Advance, los Seiko Banach. Todos esos relojes que tenían cristal biselado de los 70, esas cuestiones están absolutamente acabadas, pero Q&Q es la única marca en el mundo que todavía los hace. Estos modelos todavía se encuentran en Japón y de hecho los encontráis con bastante facilidad. Así que desde este lugar totalmente freak, mi recomendación es que vayan a buscarlo. Sobre todo porque son JDM. No se pueden encontrar en otros países, solo se pueden encontrar en Japón. Si los compran por internet o los compran en dandolahora.cl, obviamente les van a salir más caros porque hay que hacer unas maromas para conseguirlo. Pero si vienen a Japón de todas maneras y no son caros. Así que de todas maneras, Q&Q, cristal biselado. El reloj que veremos en este momento, muchachos,
Lo vamos a ver en uno de los lugares más extraños de esta ciudad, muy viral en redes sociales. Siempre había querido conocerlo, la Bala siempre había querido conocerlo. No es un lugar relojero para nada, pero sí un lugar imperdible si vienen a Japón. Don Quijote. ¿Tú qué crees que Miguel de Cervantes hubiera dicho? Pues bueno, un Don Quijote con un acuario, un pingüino, bandera gay, mega, japonés y Quijote, weón. ¿Por qué? Pero en uno de estos lugares se pueden encontrar uno de los relojes que yo más recomiendo comprar si es que vienen a Japón. Acompáñenme. Se va la mira, son 7 pisos, weón. Y todos llenos de cosas. Y hay uno, por ahí están los relojes, los tenemos que buscar. Oye, ¿cachaste el detalle de la escala? Hoy antes de mostrar el reloj que queremos mostrar en este lugar, es que bueno, tenemos que dar una vuelta por este lugar, es que es demasiado freak. Miren, tenía así cangrejo deshidratado. Después al lado el cangrejo deshidratado, jabón de durazno, pero exclusivamente para atrás. Mira, y tiene el duraznito. Mira, algo particular que le gusta harto a los japoneses son los Kit Kat. Uy, hay los Kit Kat, pues, ¿vale, no? Sí, Entonces hay Kit Kat de las cosas más raras. Hay Kit Kat del Monte Fuji con cheesecake. Después tení Kit Kat de té matcha. ¿Será bueno? Kit Kat de manzana. Kit Kat de wasabi, weón. ¡Qué asco! De hecho, ahí atrás está así como el wasabi. Y debe ser así picante, ¿no? Pero igual es un buen regalo. Usted vaya a Japón y hay un Kit Kat de wasabi. Pero imagínate esta tienda. Podéis comprar tienda relojes, weas para el baño y weón Kit Kat de wasabi. A ver, ¿y qué hay más por aquí? Mira, acá obviamente es todo de anime, po. Pikachu con Eevee, este es de Shin-Chan. Mira, estas están bonitas. Son como unas del Monte Fuji de Doraemon. Ya, pero muchachos, este lugar es enorme, así, pasillos de estos son como 6 pisos y lleno de cosas. Te duele el cerebro entrando a este lugar, weón. Vale, este producto, mira, yo lo había visto en internet, pero primera vez que lo veo en persona. ¿Cuál? Esta weá. Mira, este es como un jabón, entonces la lógica es que tú lo ponías en el baño y para sacar el jabón, en vez de hacerlo así, tú lo apretas y contra la gravedad se te pega en la mano. Pero no solo eso, sino que tiene forma de pata de perrito. Entonces tú ponís y se te pone así. No. Bueno, muchachos, si vienen al Don Quijote de Shibuya, el que está acá en el centro, hay una sección que es como de kimono, no sé cómo llamarle, así como ropa japonesa tradicional. Y justo al frente hay reloj. Y acá hay una de las perlas que vamos a recomendar comprar si vienen a Japón sí o sí. Un viejo conocido del canal Bala, F84W. Algo clave de este modelo es que obviamente es JDM, solamente se encuentra en Japón, y es el modelo Casio más barato que se puede encontrar, que sigue siendo JDM. Es decir, puta, lo máximo, pues bueno. Una gracia que tiene este modelo es que abajo del logo Casio hay una cuestión que dice Lithium, ¿verdad? Dice Lithium porque a la gente de Casio le gusta mucho Nirvana. Me imagino que eso es muy gracioso. No, no es por eso. No es porque le gusta Nirvana. Lo que pasa es que este reloj, el F84W, es el abuelo del F91W, el modelo muy viral. Y en esa época, cuando empezaron ese tipo de relojes, eran toda una novedad que tuvieran baterías de litio. Entonces alcanzó a tener batería de litio y alcanzó a tener un diseño en donde se destaca el hecho de que tenía baterías de litio. Entonces, acá se puede encontrar a 2.000 yenes. Eso es algo así como, bueno, no es caro, ¿cachai? Es como $15, una cosa así, $15. Yo en la tienda lo tengo más caro porque, claro, es JDM, lo tengo que conseguir a través de un distribuidor, se pagan impuestos, todo el cuento. Pero bueno, si vienen a Japón y tienen que comprarse un puro reloj, F84W. Yo lo he pillado más barato, he visto en otras tiendas a 1.500 yenes, acá vale solamente 2.000 yenes, pero de todas maneras vale comprarse. Y aprovechan de venir al Don Quijote, que es toda una experiencia muy freak. Mira, Bala, mira, porque en los lugares de relojería siempre se presta para que haya ladrones, ¿verdad? Gente que es amigo de lo ajeno, gatos de campo, que quieren aprovecharse de los relojitos. Pero en Don Quijote están cubiertos, porque mira lo que pasa. Pero ¿cómo pueden poner un aviso de seguridad así, güey? Estamos mirando. Oye, vale, al fin un lugar, una visita un poco para presentar el próximo modelo en un lugar un poquito más normal, ¿o no? Estamos en Japón, obviamente, veníamos aquí a ir a comer sushi, ¿no? El sistema acá, en los lugares más populares para comer sushi, son estos lugares que tienen como una correa y que tú llegáis y sacáis los platitos. Hay uno que te tinca, llegáis y sacáis. Y dependiendo del color del plato, tienen distintos precios. Entonces ahí tú llegáis y podéis comer. Y también siempre tienen batería que tú podéis sacar agüita y te tomáis tu té verde, ¿ya? Este lugar tiene mucho que ver con el océano, pues, Bala, porque de ahí viene el pescado, ¿verdad? Y cuando pensamos en el océano, ¿en qué reloj pensamos? Casio, Oceanus.
Una de las mejores líneas top de Casio, solamente fabricado en Japón, en la fábrica de Yamagata. Y a pesar de que suene un poco extraño, es de las mejores relaciones precio-calidad que pueden encontrar en estos modelos. El JDM que más particularmente me gusta es el OCW T200. Bueno, si vienen a Japón, les recomiendo de todas maneras comprar ese reloj. Todos los Casio Oceanus tienen 3 características. Son radiocontrolados, cristal de zafiro y TOC solar, es decir, se carguen con energía solar. Para que tengan una idea más o menos de los precios, cerca de $300 pueden encontrar uno. Es más barato que si lo compran por internet. Weón, es un muy rico reloj. Realmente se los recomiendo mucho, viene una bonita presentación. Y yo pienso que si lo comparáis más o menos con relojes que están más o menos en el mismo rango que están tratando de competir, podría ser un Tissot PRX, podría ser un Citizen Fuyosa, weón, no hay competidor. Los acabados del Casio Oceanus lo destruyen. El problema es que como es Casio, la gente no cacha, pues, ¿vale? Pero bueno, ese es el modelo. De todas maneras, si vienen a Japón, Casio Oceanus o CWT200. Además lo hemos hablado en este canal. Exquisito reloj. ¿Tú, a ti si te sacan una foto te dan ganas de salir así? Tal día. Mira. Oye, vale, ponte para la foto. Hola chiquillos, mira, íbamos a ir a la Gran Seiko y íbamos a tener un bonito video preparado para ustedes para recomendar ese reloj, pero estamos en el hospital porque la Bala tuvo un problema, ella ya está bien, ya la atendieron, está todo bien. Hola, ¿por qué estamos aquí? Estamos acá porque me metí en una pelea de sumo y perdí. Y fracturaron a la Bala, así que estamos en el hospital de Tokio. Muchachos, lo otro, Gran Seiko ya se está pirateando. O sea, tú vas y bueno, hay unos Gran Seiko chinos que ya están iguales a los Gran Seiko, ¿verdad? Entonces, si ya van a gastarse todo ese nivel de ingreso, muchachos, vayan al original. Si ya estamos hablando de relojes de esos precios, yo creo que vale la pena venir a Japón. Si quieren vintage, existe un lugar que se llama Nakano Broadway, que pueden encontrar Gran Seiko. Yo vi un Gran Seiko de los 70 a menos $1,000. O sea, podrían encontrar algo así por ese estilo. Hay un lugar que es más caro, pero que se segura, se llama Fire Kids. Ahí pueden encontrar también Gran Seiko. Ahora, ¿sobre qué modelo comprar? Pueden partir con uno de entrada, alguno de cuarzo, o ya evolucionar de ahí hacia arriba. Pero vale la pena, yo creo que si vienen a Japón y ya quieren un nivel de ingreso alto y quieren aprovechar de comprarse un reloj de lujo, Gran Seiko es una buena posibilidad. Bueno amigos, y de esta manera despedimos el capítulo de hoy. ¿Qué te parecieron los relojes que vimos, Bala? ¿Y qué te parecieron los lugares que visitamos? Tienen que venir a Japón, es una experiencia muy entretenida. No sé si es un país donde probablemente viva, pero sí me encanta, la gente es muy buena onda y toda la cuestión es una locura. Acá junto a Super Mario también recordarles que si quieren encontrar algunos de estos relojitos de JDM, sí los pueden encontrar para Chile en dandolahora.cl. Quizás no los precios de acá, pero sí los pueden encontrar. Y también recomendarle a toda la gente que le gustó este video, suscribirse al canal, dejar un me gusta y, por qué no, compartir este video para algún amigo que venga a Japón y que pueda disfrutar de estos relojes. ¿Ya? Así que eso pues muchachos, desde el Super Potato de Akihabara en Tokio, nos despedimos de este episodio especial de Dando la Hora. ¡Hasta luego!